Gracias, hermano. Bueno, tenemos la lectura en las porciones, en el estudio en esta noche. Y la referencia primera está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 46. Vamos a leer rápidamente las porciones, deseando que sean de provecho para todos en esta noche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Continuemos, hermanos, disculpen. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a la segunda porción en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pasemos ahora a Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras.
Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Pasemos a la porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pasemos a la porción en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí, esperando la bendición del Señor por medio de su palabra leída. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo avanza rápidamente y quisiera ser breve en el inicio de este estudio. El hermano nos ha sugerido meditar previamente en algunas preguntas con relación a esta lectura, donde vemos al Señor Jesucristo entrar o llegar a este huerto. Y una de las primeras que encontramos es la ubicación del huerto. Estábamos viendo la ubicación geográfica de este huerto y está al oriente de la ciudad de Jerusalén. Y recordaba lo que aprendíamos en días pasados, en estudios pasados, con relación del oriente en las escrituras y en Hechos capítulo 2 y 3, en Génesis capítulo 2 y 3. Hermanos, pero pensaba entonces también en la ubicación del huerto en los tiempos de Dios. Empezamos estos estudios en el huerto, allí en el Edén, el jardín del Edén. Ahora tenemos el huerto de Getsemaní en los días de Cristo, en los días de su carne. Allí Dios está llevando a cabo, está ejecutando el plan de nuestra redención y nos está mostrando que en este huerto está haciéndose presente el postrer Adán, espíritu vivificante. Un huerto en Génesis, el primer hombre es tentado, cae, entra el pecado al mundo por un hombre, Adán. Por el pecado viene la muerte. La muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este huerto vemos al postrer Adán, espíritu vivificante. El Señor le dice a Simón y a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor en este huerto de Getsemaní no cae como Adán, como el primer Adán, sino que Él se presenta
por nosotros ante Dios como el Espíritu vivificante. En este huerto vemos la consumación del plan de Dios para nuestra salvación. En el huerto del Edén, la entrada del pecado. En el huerto de Getsemaní se inicia el plan de la expiación del pecado. Dice entonces el hermano, características del huerto. Este huerto, hermanos, había sido un lugar donde el Señor había pasado, dice la Escritura, solía ir allí. Salían. Después de estar en la ciudad, ellos iban allí al huerto de Getsemaní. ¿Qué iban a hacer? El Señor iba allí a orar. Los discípulos también le acompañaban en la oración y también iban allí a descansar. Era un lugar de comunión con Dios, un lugar de comunión con el Señor. Y ese lugar fue el lugar donde llegó aquella turba, donde llegaron aquellos hombres, donde llegaron aquellas personas con palos, dice, con espadas, como contra un ladrón. Pero hermanos, el Señor no retrocedió. Eso con relación a las preguntas que se sugerían para el estudio en esta noche. Ahora, hermanos, yo quisiera detenerme en el nombre Getsemaní. Quisiera detenerme en el Señor que llega allí con sus discípulos, sabiendo lo que le había de acontecer. Él le dice a ellos inmediatamente, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y de los discípulos toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y después les dice a ellos otras palabras. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hemos aprendido, hermanos, que en el huerto de Getsemaní, el Señor conocerá la intensa agonía previa a la cruz. Porque es en este lugar donde Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él quería compañía. Y hay un versículo en el libro de los Salmos que dice, velo y soy como el pájaro solitario en el tejado, como el búho de las soledades, como el pelícano en el desierto. El Señor quería, anhelaba la compañía de sus discípulos. Quería que velaran con Él, pero los discípulos estaban muy cansados. Sus ojos estaban cargados de sueño. Y el Señor fue un poco adelante, postró su rostro, orando y diciendo, ¿qué palabras? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, la disposición del siervo de Dios, la disposición del Salvador para llevar a cabo la redención de nuestras almas. Aquí no vemos, como decía un querido hermano en días pasados, un Adán que se oculta detrás de los árboles del huerto. Aquí no vemos un Adán que se esconde al oír la voz de Dios. Aquí vemos, contemplamos al Señor Jesucristo, el postrer Adán, espíritu vivificante, buscando oír y tener comunión con Dios. Un Salvador que no retrocede, sino que está preparándose para ir a la cruz. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos
y los halló durmiendo y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, Adán cayó, porque dice el apóstol Pablo a los creyentes que la serpiente tentó, sedujo a Adán y a Eva, y ellos transgredieron el mandamiento de Dios. Pero aquí vemos a un Salvador que vela en soledad, en comunión con Dios, porque su deseo es llevar muchos hijos a la gloria. Su deseo es ir a la cruz para hacer así posible la salvación del ser humano. Aquí vemos un Salvador que está dispuesto no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Entonces dice la escritura en el versículo 45 que a la tercera vez volvió a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, el Señor Jesucristo es fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Podemos considerar rápidamente en la antigüedad las personas que huyeron de otro. Podemos recordar a Elías, que huyó de una mujer y de sus palabras. Podemos recordar a David, que huyó del rey Saúl cuando quiso clavarlo allí contra la pared con su lanza. Pero aquí vemos a un valiente. Él sabía que se acercaban estas personas a quien él dice pecadores, en manos de hombres pecadores. Y no venían con las manos vacías, venían con espadas y lanzas y palos. Pero él no retrocedió. Él dijo a sus discípulos: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No hay cobardía, no hay retroceso, no hay temor. Es una osadía santa por cumplir, por hacer la voluntad de Dios, por llevar a cabo la salvación de nuestras almas. Y entonces, hermanos, allí en aquel huerto del Getsemaní, prensa de aceite, donde habían muchos árboles de oliva, allí el Señor vivió aquella intensa agonía. Dice Lucas que esa agonía produjo en él que grandes gotas como de sangre cayeran sobre la faz de la tierra y viniera un ángel a fortalecerle. Hermanos, que el Señor nos ayude a contemplar en esta hora cuánto ha sido el costo pagado por nuestra salvación. Considerar cuánto fue lo que el Señor sufrió, no solo crucificado, sino antes, desde el mismo momento antes de ser entregado. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, ¿qué salvación? Una salvación eterna para todos los que le hemos obedecido, para todos los que hemos llegado a conocerle a Él como nuestro Salvador personal. Podemos disfrutar de los triunfos de este bendito Salvador, que ciertamente fue humillado, se humilló a sí mismo, pero habiendo puesto su vida en la cruz, resucitó y está en los cielos. Y un día
podremos contemplar y verle cara a cara, aquel que quiso redimirnos y sufrir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor entonces, hermanos, nos ayude, y queremos animar a los hermanos a aprovechar el tiempo en esta noche y a compartir las meditaciones que hayan tenido en estas porciones leídas. Amén. Amén. Gracias, hermano Edwin. Bueno, le damos la bienvenida a los hermanos que se han sumado a la conexión. Y bueno, don Alcímedes tiene la diestra para continuar en el estudio. Está también el hermano Adolfo Martínez de Valencia, también tiene, nos gustaría escucharle. Adelante, hermano Adolfo. Le doy a usted la prioridad de seguir. Hermano, la semana pasada no habló, hermano. Si cree de su pensamiento, porque precisamente le está dando al hermano Marco, pues yo no tenía la invitación, me metí con una vieja, entonces me pasó la cita ahorita. Entonces, ustedes me voy a escuchar a usted que sí ha meditado. Muchas gracias, hermano. Ahora, esta experiencia del Señor en el huerto, uno queda completamente sin palabras. Es una descripción de algo tan doloroso. No es una descripción, es una experiencia por la que Cristo pasó. Lo que nos decía el hermano Edwin sobre el título Getsemaní, prensa de oliva. Eran prensadas las olivas y con aquel peso eran exprimidas y salía el aceite. Los que han visto una prensa, eso es algo muy terrible. El peso que cae. A veces en un taller mecánico hay una prensa hidráulica que ejerce una presión sobre pieza. Bueno, allí el Cristo fue prensado. De modo que uno no encuentra, hermano, allí una descripción. Más bien las palabras que uno puede emplear, como nos decía nuestro hermano Edwin. Él dice aquí, estando en agonía, ese término es una tensión emocional muy profunda. Es como una intensa angustia. Esa expresión agonía es una palabra muy fuerte. El que dice esto es Lucas, que es médico. Él sí podría describir la agonía de un paciente, porque el Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era una tristeza mortal, como una persona que siente el peso de la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estando en agonía bajo aquella tensión emocional tan profunda y esa angustia intensa, dice que oraba más intensamente. La oración, qué carga inmensa, oh Salvador, fue impuesta sobre ti. Esta es la antesala, hermanos, del Gólgota. El Gólgota, allí el hecho fue ejecutado allá, pero aquí es la antesala. Estando en agonía, oraba más intensamente. Ese era el único respiro que tenía su alma, el respiro de la oración, echando aquella tremenda carga sobre el Padre. Y Lucas es médico, él está describiendo un cuadro agónico. Y él dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era como si se salía de su frente como pequeños coágulos. Una vez leí de un hombre que iba a ser ejecutado
y generalmente los que van a ser ejecutados, ellos ven, si es una silla eléctrica, ellos ven allí ese tremendo voltaje que va a entrar por su cuerpo, o si ha de ser guillotinado, como se cree que fue guillotinado Pablo. Era algo agónico. Y el que está describiendo el cuadro es el médico. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquella palabra, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y esta última porción que citó de nuevo el hermano Edwin, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Era tan intensa la agonía que él podía morir, pero él estaba orando intensamente que su cuerpo, que era un cuerpo biológico, claro, él es Dios hecho carne, pero él sabía, dice, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, de que muriera bajo la terrible angustia mortal. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Dios le oyó. En medio de aquella prueba, él no se estaba lamentando. El temor era reverente. Estaba hablando con su padre en una hora extrema. Era la antesala del Gólgota. De modo, hermano, que las palabras no pueden explicarlo, pero él dice, él se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dice, Marcos es médico, estaban durmiendo a causa de la tristeza, era una angustia mortal para ellos también. Los tres que estaban más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, él los trajo más cerca, eran los más íntimos. En la casa de Jairo estaban los tres, en el monte de la transfiguración estaban los tres, y aquí están los tres más íntimos. Y dice, los halló durmiendo, y Lucas, que es médico, dice que era a causa de la tristeza. El lenguaje con que escribe el médico Lucas es un lenguaje muy elocuente, pero llegó el momento cuando él había pasado la prueba. ¿Por qué dormís? Levantaos, orad, el valiente guerrero, como veíamos, orad para que no entréis en tentación. Y él no salió huyendo, y llevaban una turba, llevaban una compañía de soldados, iban armados con espadas y palos, dice la Biblia, y antorcha. Y él salió al frente. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Y él puso en evidencia su deidad. Yo soy uno de los títulos de la deidad. Cayeron a tierra desplomados. Y él les dio la señal de levantarse. Cayeron. Mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De modo, hermano, que esta es solamente la antesala del Gólgota. Otro hermano puede continuar. Muchas gracias, don Alcímedes. Bueno, está el hermano Adolfo, como ya decíamos, también está el hermano Luis Enrique de Cartagena, el hermano Omar de Miami. Continúen, hermano. El hermano Vladimir también se está sumando. ¿Me oye bien ahí, hermano Marco? Sí, hermano, le escuchamos bien. Muy bien. Bueno, buenas noches, y disculpe que no estaba al tanto de lo que iban a estudiar, pero a mí me llega por parte de Reinaldo la invitación, pero hoy no la pasó. Entonces, busqué una invitación de esas que pasaron hace unos días y bueno, logré entrar. Pero tenemos un huerto, ustedes hablaron hace unos días sobre el huerto del Edén. Alguien dijo por ahí que nos puede ilustrar en un aspecto lo que es la asamblea. Y había árboles deliciosos a la vista. Lo podemos hacer a la memoria
momento cuando ellos tuvieron que subir al aposento alto, quiero ver el aspecto desde tener un sitio aparte para meditar. Y el Señor, cuando salía al huerto donde acostumbraba ir, dice allí, Lucas dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Era costumbre tener un sitio lejos del bullicio, lejos de lo que nos puede estorbar. Nosotros estamos en la ciudad y sabemos que a veces en la misma cena del Señor, alguno por ahí en el vecindario pone una música o hace bulla y realmente es envidiable para los hermanos que están en sitios como pueblos que no hay tanta bulla. Pero eso nos invita a nosotros en cuanto a cada quien personalmente a tener un lugar aparte. Siempre recuerdo al hermano Ildebrando Gil que él decía que cuando llegamos a la cena del Señor, por ejemplo, no es el momento de ver cómo viene vestido aquel, qué zapatos carga. No, es el momento de no ver a nadie, sino concentrarse en lo que va uno a hacer allá, que es hacer memoria del Señor. Ahora, a pesar de que el Señor se apartó un poco de los discípulos como un tiro de piedra, ellos escucharon, porque si no, no tuviésemos esto escrito aquí, ¿no? Ellos escucharían la oración que estaba teniendo el Señor. Y en las expresiones que él usa, la angustia que él siente, vemos esa humanidad de él, esa parte que nos identifica a nosotros, es decir, que era perfecto hombre. Y él comenzó a angustiarse, y en otra expresión dice, comenzó a angustiarse en gran manera. A veces con palabras no podemos transmitir toda una idea, pero por lo menos tenemos eso de en gran manera. ¿Cuánto es en gran manera? No sabemos, pero sí creemos que la angustia era muy notable. Y cuando uno tiene ciertos compromisos en la vida, una cosa que lo ponga en tensión o cosa de esta, uno cuando ve acercarse a ese momento, uno puede sentir la respiración más rápido, palpitaciones más rápidas. ¿Qué sería el Señor? Que el evento que estaba por delante era un evento demasiado relevante porque era un evento que cambiaba la relación del hombre con Dios. Ya aquellos sacrificios, aquellas cosas que se hacían antes, iba a ser cambiado. Todo aquello fue un reflejo de lo que él iba a venir a hacer acá en la tierra, para ser el Cordero de Dios. Y como el Creador, para quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas fueron hechas, puede sentir una angustia tan grande. Y qué contraste, ¿no? Los discípulos se unieron. Ellos no, en ese momento, ellos no, como que no se identificaron con lo que estaba pasando el Señor. Y eso nos puede hacer meditar a nosotros, que también quizás nosotros en un momento dado por los embates, las cosas, las ocupaciones, no nos hacen pensar así a profundidad en lo que el Señor padeció por nosotros. Si pudiésemos ir a la reunión, por ejemplo, en la cena del Señor, y llenamente orar, sin ni siquiera habernos preparado. A veces uno ve hermanos que buscan el himno para empezar la cena del Señor justo antes de empezar. O sea que ese himno no lo prepararon. Ese himno, vamos a poner uno rapidito aquí para empezar. Y tan relevante que es ese himno para llevar una guía, un hilo. Ese himno es importante. Entonces, pensemos en que, como dice ahí el Señor a los mismos discípulos, velar, una hora no pudieron velar. Nosotros muchas veces tenemos que decir lo mismo.
estamos en la cena del Señor y tienen pensamientos que no tienen que ver con la cena del Señor y nos guían. Estos días, yo, después que me pegó el COVID, me quedó una tos así como alérgica, ¿no? Y entonces no la puedo controlar. A pesar de que he tomado remedio y esto, todavía tengo que me ataca de repente. Entonces yo, en ciertos puntos, me pongo a hacer ladito, hay como un cuarto al lado del local propiamente, y ahí escucho. Y un hermano salió y me dijo, ¿el culto es allá adentro o aquí afuera? No me preguntó si era, ¿por qué estás aquí? O algo de eso, ¿no? Pero entonces yo pienso y digo, oye, que realmente el culto no debería ser ni adentro ni afuera, debería ser dentro de cada uno. Porque aquí muchas veces podemos estar ya adelante, bien adelante, pero nuestro corazón está en otra parte. Así los discípulos no vieron esa angustia del Señor. Estaba él angustiado, ellos estaban durmiendo. Ojalá pues que nosotros aprendamos de esto. Y que cuando estamos fallando un poco, nos recordemos que él se angustió en gran manera por nosotros. Bien, gracias, hermano Adolfo. Bueno, animamos a los hermanos a continuar. El hermano Luis Enrique de Cartagena, está el hermano Omar también de Miami. Bueno, yo solamente voy a hacer mención, hermanos, en el lugar. Me llamó mucho la atención ese detalle en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Si nosotros buscamos una referencia en Juan 18, versículo 2, dice que Judas conocía el lugar porque el Señor solía estar allí en muchas ocasiones con sus discípulos. Era un lugar familiar para ellos. No es una expresión aislada como para decirnos o para señalarlo un lugar nuevo. Nos está señalando un lugar que el Señor solía usar y por lo visto era para la oración. Así que pudiésemos decir que es el huerto de la oración. En ese momento, el Señor nos está indicando, la palabra de Dios, pues nos está indicando la razón que llevó al Señor a orar en este lugar. Muchas razones anteriores, pero en esta específicamente era aquella angustia que, como ya hemos oído, era una angustia mortal. Era una angustia que le estaba llevando a la cruz. Él iba a tomar la copa de ira, de maldición, iba a ser puesta sobre él. Hay algo, hermanos, que a mí me llama mucho la atención pensar en que el conocimiento que Dios tiene con respecto al pecado es muy diferente al conocimiento que nosotros tenemos del pecado. Nosotros lo hemos practicado y conocemos, pues, por la práctica del pecado, el pecado, cómo engaña al hombre y cómo le aleja de Dios. Pero en el caso del Señor, Él conoce el pecado en sus consecuencias, porque Él llevó sobre sí la justicia que Dios demanda por el pecado, siendo Él sin pecado. No sé si esto tenga o sea algo que ayude un poco a mirar lo que es esta angustia que el Señor sentía, pero pudiese sentir en su corazón la contradicción de su naturaleza infinitamente santa y que
se esté acercando al momento donde él iba a ser tratado por Dios como Dios trata el pecado. Ahora, hermanos, esto nos debe llevar a pensar nosotros como creyentes, meditando, y que la intención de estos estudios es ayudarnos un poco en la preparación para lo que será el día de mañana, hacer memoria de él y elevar nuestras meditaciones en ese sentido devocional. Yo pensaba, hermanos, aquel día final, el día del juicio, nosotros vamos a ver cómo almas que rechazaron a Cristo serán lanzadas al lago de fuego. Yo no sé si estaré correcto en mi pensar, los hermanos. Si estoy errado, me corregirán, pero yo a veces pienso, hermanos, nosotros no vamos a tener una posición así fría nada más de ver, bueno, son lanzados al lago de fuego y nosotros no vamos porque somos creyentes, porque somos salvos. Yo creo que ese momento va a producir en nosotros una eterna y va a elevar profundamente ese eterno agradecimiento al Señor de que Él llevó nuestros pecados, de que fuimos librados de, de ser lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados aquellos que rechazaron a Cristo por la eternidad. Y, y esto, hermanos, que nos ayude pues a pensar en el Señor, cómo Él estuvo dispuesto. Como ya oímos de don Alcímides allí en la referencia en Hebreos, Él fue oído a causa de su temor reverente. Él no iba a quedar ni en la cruz ni en el sepulcro, porque era imposible que la muerte le retuviese, puesto que Él es sin pecado. Entonces, en su obediencia, en esa voluntad, somos nosotros santificados, esa voluntad del Padre, la cual Él estuvo dispuesto a no contradecir. Hágase tu voluntad y no la mía. Los evangelistas nos registran las veces. Este evangelista acá, Mateo, nos dice de 3 veces, pero no sé, a veces siento en mi corazón la intensidad de esa oración constante. Quizás él registró las veces que fue quizás audible, porque por lo que entendemos, él en su angustia estaba orando en voz alta y ellos estaban escuchando aquello. Y, y ellos quizás no entendían por su actitud, por su manera de llevar las cosas. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Pero lo que sí es cierto es que así como aquellas aceitunas pasaban por la prensa, donde se extrae el aceite extra virgen, allí sale lo más selecto. En cuanto a aceite se puede hablar, sale de allí, de esa prensa. Mientras más llevaba él el castigo, más mostraba, más evidenciaba su naturaleza divina, más evidenciaba grato olor, salía lo mejor de él. Siendo castigado, siendo maltratado, él dice que juzgaba encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Él no respondía con maldición. Su sentir era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero su motivo era llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, en esta circunstancia, lo que se evidenció, lo que se expuso fue lo mejor de él. Estaba saliendo lo mejor de él, así como el grato olor del perfume cuando se macera la flor o aquel elemento que va a dar el perfume. Se maltrata, se pasa por ese proceso traumático, pero sale lo mejor. Bueno, así fue el Señor. Él nos dejó lo mejor de él para que nosotros, hermanos, vivamos eternamente agradecidos por su gracia y por su misericordia. Muchas gracias, hermano Luis. Bueno, continúe, hermano Omar.
Bueno, hermano, vamos a ver si puedo ayudar también en algo, pensando en cómo hemos venido tratando el tema de los huertos, comenzando allí en el huerto del Edén. Me ha llamado la atención la primera quizás referencia que pudiéramos anclarnos en ella, en ese pensamiento, y es en cuanto al agua se trata, ¿verdad? El agua siempre ha significado vida. Recordamos cómo desde el Edén salía ese río que se repartía en 4 brazos, pero quiero pensar en la referencia al torrente de Cedrón para llegar a ese huerto del Getsemaní, ¿verdad? Nos significó para el Señor vida, atravesar el torrente de Cedrón. Y hay una referencia histórica y es cuando David es traicionado por su hijo. Segundo libro de Samuel nos relata que tuvo David que huir y nos dice el versículo 23 del capítulo 15, y pasó luego, todo el país lloró y atravesaron el torrente de Cedrón, asimismo el rey. Y luego nos dice que David subió la cuesta de los olivos llorando y cubierta su cabeza. Para David, ¿verdad? Significó momentos de angustia, pero no de muerte. Sin embargo, para el Señor era el río, pues, de la muerte el que él atravesaría. Pero también estaba pensando que allí en el huerto se encontraba un hombre, ¿verdad? Un hombre que quiso hacer su voluntad, escuchó la voz de su mujer. Pero aquí en el huerto del Getsemaní vemos uno que se aferró a pesar de lo que su cuerpo le exigía. Él luchó dominando ese sentimiento, luchó dominando sus pensamientos para hacer la voluntad de su padre. Él oraba: Padre, si es posible. Cristo es Dios. Él, estando en forma de hombre, no dejó de ser Dios. Él sabía cuál era la manera, él sabía lo que habría de acontecer, pero le vemos allí él manifestando la lucha interior que como hombre estaba sufriendo. Si es posible, pase de mí esta copa, pero ahora él está revelando su sujeción al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto, hermano, me lleva a mí a pensar en lo que dice el texto: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Será que en momentos tan terribles como estos podemos deleitarnos en esta verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo creo que nuestro pensamiento, nuestro sentido de supervivencia nos juega en contra para deleitarnos en esta verdad. Pero aquí estamos viendo a uno que se deleitaba en la ley de Dios y que le era placentero hacer la voluntad del que lo había enviado. En el huerto del Edén vemos la consecuencia del pecado de Adán. Dios le dice que con sudor él comería el pan para poder sustentar su vida. Pero aquí vemos a uno con sudor mezclado con sangre, hermano. Qué agonía para nuestro Señor llegar a ese momento tan extremo. Sudor era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, sosteniéndose de la vida, hermano. No sé qué pensar, hasta qué punto nuestro Señor llegó a agonizar. ¿Cuál fue la razón? Ya hemos escuchado esa lucha que tendría, esa sentencia que llevaría en la cruz, quizás todo aquello que sufriría, el desamparo, él siendo santo, tener que cargar con toda la inmundicia y abominación en su cuerpo, todo aquello que en ese momento vino sobre él, produjo en él una mortal angustia. Mi alma está muy triste hasta la muerte.
Pero también, hermanos, rápidamente, uno puede pensar en aquel Adán que tendría que extraer espinos y cardos de la tierra. Jamás se comparó esa maldición con la que llevó Cristo. Si Adán tuvo que extraer, el Cristo llevó espinas en sus sienes, fue coronado de espinas, fue burlado. Hermano, y cuando decimos esto, uno pudiera decir, bueno, pero ser coronado de espinas, ¿verdad? Eso no fue el castigo más fuerte. Por supuesto, hermano, te tiene toda la razón, no fue el castigo más fuerte. Pero verlo coronado de espinas nos lleva a pensar, en ese contexto, el castigo más fuerte fue la burla de su pueblo. Él realmente era el rey de los judíos. Todo el día, como dice la escritura, él era el ángel que guió a ese pueblo. Y ahora ese pueblo estaba mofándose de él. El rey de los judíos, Jesús Nazareno, él dijo, ¿cómo puede ser nuestro rey siendo nazareno? Y ellos terminaron diciendo, todo aquel que se hace rey, a César traiciona, ¿verdad? No es amigo de César. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esas fueron las espinas más profundas que llevó nuestro Salvador. Pero hermano, en otro orden de ideas, vemos a un Adán teniendo el gran impedimento de seguir, de penetrar donde estaba el árbol de la vida. Allí estaban dos seres angelicales, estaban aquellos querubines, seres angelicales, impidiéndole a él. Pero allí en el Getsemaní vemos un ser angelical favoreciendo a nuestro Señor, porque en él no se halló maldad. Cuando su fuerza desfallecía, hermano, fue necesario, tanto fue su sufrimiento, que fue necesario que un ángel bajara para fortalecerle. Adán fue prohibido entrar bajo la amenaza de aquella espada, ¿verdad? Que se revolvía por todos lados. Y uno puede pensar que aquellos hombres fueron con espadas y palos al huerto, pero había una espada más terrible, hermano. Aquella espada no alcanzó a Adán, pero aquí al postrer Adán sí le alcanzó. Hermano, hay mucho más que decir, pero no quiero seguir extendiéndome. Esperamos que estos pensamientos pues nos ayude a considerar en profundidad los sentimientos, los pensamientos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo horas antes de sufrir por nuestros pecados. Amén. Hermano Vladimir, adelante. Buenas tardes, hermano. Saludos. Bueno, lo que estaba anotando con relación a lo que hemos escuchado en cuanto a esta hora, la hora que el Señor había predicho ante los discípulos. Notemos que en Juan, estaba notando aquí mientras los hermanos estaban meditando en la palabra, estaba acordando la escritura de Juan capítulo 12, versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y la glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos los traeré a mí mismo. Entonces notemos que el Señor tenía el peso de la responsabilidad de ir al
a la cruz, al Calvario. Pero en la oración del Señor, aquí en Lucas y en Mateo, acerca de aquella hora, versículo 19 del libro de Lucas, capítulo 22, saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Ahora notemos que en el Evangelio de Juan nos dice que era el huerto, como ya hemos escuchado. Aquí está el huerto, allá está, vemos en capítulo 2, 3 de Génesis, el huerto de Dios, el huerto donde fue puesto el hombre. Y allí en ese huerto entró el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Ahí se presentó el tentador y tentó a nuestro padre Adán. El pecado entró al mundo por un hombre. Pero vemos otro huerto. Es el huerto de la disputa donde el hombre perfecto iba a arrebatar lo que el enemigo le había quitado a nuestros primeros padres. Y esto iba a ser una batalla a muerte. Es lo que nos dice el libro de Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destructor. Capítulo 13, creo que versículo 14 o al contrario. Entonces notemos allí, hermano, a la persona del Señor Jesucristo. Se iba a enfrentar a aquel que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Era una batalla en la cual el cielo demandaba. La batalla de ver a un hombre perfecto tomar las riendas que el hombre, nuestros primeros padres habían desechado por causa de la desobediencia. Pero vemos allí, como hemos escuchado, a una persona perfecta, perfecto Dios y perfecto hombre. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. No, otro ser no podía haber hecho esto. Pero vemos en Cristo él como humano, como 100% humano, iba a pasar por un proceso terrible. No solamente era la terrible consecuencias y ser avergonzado por causa de nuestros pecados, o en este caso por mi pecado, porque debemos de tomar el punto de vista personal. Y uno puede observar allí la angustia del Señor. Me parece que esa oración del Señor era una oración de índole de la comunión que existía entre el Padre y Él. Ahora debemos de tomar en consideración que en la Trinidad no hubo separación, hablando en términos divinos. Solamente Él como hombre sintió, notemos que Él era hombre en el momento de su nacimiento, tomó ese espíritu humano. Y Él en su experiencia, como dice el libro de Hebreo, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él era perfecto hombre. No debe de caber la menor duda en esto. Hay un hombre sentado, glorificado en los cielos. Ese es el postrer Adán. Ahora, el sufrimiento del Señor era un sufrimiento de tipo humano, porque reconocía el proceso por donde iba a pasar. Notemos allí Lucas capítulo 16 acerca de la voz de Abraham. Hay una cima entre nosotros y vosotros. Había una separación terrible. La muerte había quitado toda perspectiva del hombre acercarse a Dios. Bueno, por causa del pecado. Y la paga del pecado es muerte. En este caso es separación. Y esa era la oración, creo, hablando personalmente, lo que estaba pidiéndole el Señor a su Dios. En ese momento tan terrible de no dejarlo solo,
por causa de la separación en cuanto al Señor. Pero entonces vemos allí, hermano, esta guerra, pues, esta guerra espiritual, como hemos escuchado, el pecado entró al mundo por un hombre, por el medio de, ahí en un huerto, pero en el huerto también se iba a realizar el tema de la reconciliación. Allí en Isaías capítulo 53 nos dice que hay un versículo, Isaías 53, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esta palabra de expiación es la eliminación de la culpa. La ley demandaba, nos dice, el que hiciera estas cosas viviría por ellas. Habían términos legales de parte de la ley y conforme al trono de Dios. Pero Cristo, Él quitó todo aquello. Como hombre perfecto pudo así darse como el sacrificio perfecto. Él es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, todo está concentrado en él. Por eso es que las figuras del Antiguo Testamento, en el tabernáculo, todo se prefigura a Cristo, pero en una perfección de un 100%, en la cual el trono de Dios quedó completamente satisfecho en dar la gracia divina por medio de la fe. Y eso es lo que hemos alcanzado por medio del Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe, como dice el Espíritu Santo. Y todo ello así sumado a la obra expiatoria de Cristo al pasar por ese camino, el camino de la muerte, pero a través, yo veo al Señor atravesar el camino de la muerte, pero aún la misma muerte le temía al Señor. Si la muerte es el terror de los espantos, la muerte misma se espantó al ver al Cristo glorificado salir de la sepultura, subir por todos los cielos, cuando dice que Él traspasó los cielos para llenarlo todo. Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la referencia mayor en que descansa nuestra fe y esperanza. Eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Él dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque Cristo había quitado el obstáculo. La muerte, Cristo quitó el aguijón de la muerte. Ya no hay muerte para el creyente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Es en un momento, cuando la persona acepta al Señor, pasa de un estado de muerte a vida. Por la seguridad de Cristo haber resucitado de los muertos, ser el postrer Adán. El Señor nos ayude, hermano, a poder entender esto más y así glorificar su nombre. Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, hermano Edwin, ya estamos sobre la hora. No sé si va a hacer algún comentario final de cierre. Pero me gustaría animarle a usted, hermano, a que tome los últimos minutos en esta noche, hermano Marco. Bueno, y tomando el aspecto del lugar donde el Señor escogió, ya Luis Enrique hacía mención, era un lugar donde él frecuentemente había ido, así lo declara el apóstol Juan, y eso nos lleva a entender por qué Judas tenía claridad de dónde ir. Él se había reunido con sus discípulos allí en otras ocasiones, pero había llegado la hora, era el momento. Y como ya los hermanos han mencionado, aquel lugar donde se prensaba el aceite iba a ser prensada su alma.
Qué simbología tan profunda. Cuánto contenido hay en el hecho de que era allí en el Getsemaní, a faldas del Monte de los Olivos, cruzando el torrente de Cedrón. Allí comenzando a subir la cuesta estaba aquel huerto, que todavía incluso existe, el huerto del Getsemaní. Todavía hay ruinas de lo que eran las prensas de aceite usadas allí, piedras muy pesadas que iban presionando hasta salir el aceite. Allí se da una figura muy maravillosa. Cuando nosotros vemos en las Escrituras hablar de la santificación, dice el escritor a los Hebreos que él hizo perfecto para siempre a los santificados. En la antigüedad, en la simbología dada en la ley, el aceite de la unción era el que santificaba a aquellos que eran ungidos, el sumo sacerdote, el rey, el profeta. El aceite de la unción era un aceite muy especial a base de oliva, del aceite de oliva. Y la sangre era el otro instrumento de santificación. Bueno, en aquel momento el Señor fue prensada su alma para tomar nuestros pecados, para ir a pagar por ellos. Y en esa prensa que estaba él, que tal vez nuestro entendimiento queda, como le escuché decir una vez a don Gelson Villegas, quedamos desde el punto de vista de entendimiento a un tiro de piedra de lo que estaba padeciendo el Señor. Nunca llegamos a la plenitud de conocer o entender todo lo que él estaba sufriendo allí. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En otra traducción de las Escrituras, la traducción dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. La única forma por la cual, o la única razón por la cual el Señor no llegaba a morir a causa de esa angustia, es que él era sin pecado. Y la única forma de que él muriera era como lo hizo en la cruz, entregando su espíritu. Pero cualquier otro ser humano que pase por una situación similar habría muerto. Su angustia era mortal. Y él buscó la compañía de aquellos discípulos. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuánta angustia, cuánto dolor. Y uno ve la ternura como él se dirige al Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Si es posible, pasa de mí esta cosa. Todo aquel dolor, toda aquella angustia que estaba destrozando su alma, que estaba llevándolo a una angustia sin capacidad humana de descripción. Y todo lo hizo por amor a nosotros, para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuánto significado hay en ese término Getsemaní y lo que el Señor sufrió allí, lo que él padeció allí? Allí comenzó su dolor, allí comenzó su sufrimiento, rumbo a la cruz. Allí comenzó todo, en aquel huerto. En el huerto del Edén, Adán introduce el pecado. En el huerto del Edén, Adán cae. Y en el huerto del Getsemaní, siendo inocente, el Señor tomó nuestros pecados para pagar por ellos. En el huerto del Edén, Adán se escondió. Adán no se hizo responsable. Generó excusas para intentar tapar su pecado y su error, su desobediencia. En el huerto de Getsemaní, el Señor, como dice allí la Escritura, mostró su obediencia, como dice el escritor a los Hebreos. Él fue obediente y aún
en medio de todo lo que estaba padeciendo, llevándolo a, como nos dice claramente allí el escritor a los hebreos, que él, en los días de su carne, estaba con ruego, con súplica, con clamor, lágrimas, al que le podía librar de la muerte. En 3 ocasiones el Señor Jesucristo lloró. Frente a la tumba de Lázaro, frente a Jerusalén, viendo su desobediencia, viendo su desvío, y allí en el Getsemaní. En las otras 2 ocasiones, viendo la situación de la humanidad, en una muy particular, identificándose con aquella familia en el medio del duelo. En la otra, viendo cómo su pueblo se había desviado, pero ahora aquí lo vemos llorando de angustia y dolor por lo que tenía que pasar. Cuánta gloria y cuánta majestad hay en todo esto. Como volvemos a decir, aunque tratamos de comprender y entender más de esto, siempre nos quedamos muy lejos de lo que es llegar a la plenitud del conocimiento del dolor y el sufrimiento del Señor para darnos salvación y vida eterna. Amén. Bueno, ya estamos sobre la hora. Damos muchas gracias a los hermanos que se han sumado. El hermano Julio está llegando ya en estos últimos minutos. Esperamos que la próxima pudiera llegar antes para que también pueda acompañarnos y darnos su pensamiento en cuanto al estudio devocional. Y bueno, nos queda más que invitarles para la próxima reunión el próximo sábado. Creo que claramente hay mucho más que hablar acerca del huerto del Getsemaní y quedamos para seguir desarrollando este tema, porque digamos esta primera parte del tema, porque está también la otra parte que tiene que ver con el arresto del Señor, pero todavía en esta primera sección sobre lo que fue, todavía hay detalles que podemos aprovechar y que podemos aprender de ellos, como escuchábamos, para poder tener el alma en mejor preparación para hacer memoria de él. Pues no sé si el hermano Edwin y don Alcime están de acuerdo conmigo, pero yo creo que el hermano Omar Lozada debería hacer la introducción en la próxima semana. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Totalmente de acuerdo, hermano. Yo digo amén también, hermano. De acuerdo. Muy bien, Bueno. mire, entonces, ahí Luis Enrique dice que también está de acuerdo, el hermano Vladimir también. Bueno, entonces, hermano Omar, para que nos ayude la próxima semana con la introducción en el estudio devocional. Bueno, ya para despedirnos, y un hermano que haga el favor de orar, y luego quedamos para los saludos y entre todos los que estamos acá en la sala. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te alabamos y te damos las gracias por la persona del Señor, por aquel que siendo el eterno Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, despojándose a sí mismo en tomar forma de siervo. Padre, queremos darte las gracias por la obediencia perfecta de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, llegando al punto máximo de pasar por ese
experiencia terrible de la muerte, el Señor sabía como Dios las consecuencias terribles al pasar no solamente por ese momento de dolor y de angustia, sino por aquellos momentos cuando la muerte iba a ser la separación entre aquella bendita persona y en la cual se podía escuchar la oración del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos nosotros abarcar ni aún, Señor, absolutamente nada en cuanto a aquel momento de quebranto del Señor. Tan solo vemos tu gracia y tu amor y tu misericordia cuando tomaste el lugar del más vil pecador, descendiendo a las partes más profundas de la tierra, para que de esta manera no quedara absolutamente nada, en la cual nos dice tu palabra: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Te alabamos y te damos las gracias, así como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Te alabamos, te damos las gracias por este llamado santo por medio del Evangelio, en la cual por medio del Espíritu Santo nos haces entender y comprender acerca de esa persona gloriosa, maravillosa y eterna que nos amó tanto aún, el de entregarse y pasar por ese momento tan doloroso para llevar muchos hijos a la gloria. Te alabamos, te damos las gracias por esta posición gloriosa en la cual nos has santificado para presentarnos delante del Padre en toda justicia hecha por ti. Hay algo en nuestros corazones en la cual un día hemos de ser completados en cuanto a lo que el Dios eterno se ha propuesto en cuanto a la remisión de nuestros pecados, ser semejantes al Hijo. Padre, queremos darte las gracias por tanto este privilegio tan hermoso y por tu palabra, la cual es viva y eficaz y en la cual nos penetra hasta dentro del velo para adorar a aquel que es eterno. Gracias te damos por habernos llamado para ser adoradores en verdad y en espíritu, y experimentar en nuestros corazones y en nuestras vidas el poder de la resurrección de Cristo. Oh Dios, bendícenos en todo, guárdanos en tu gracia, y que nuestros corazones se aboquen a la palabra tuya en cuanto a las pruebas y tentaciones, de no caer, sino estar siempre preparado para la batalla. Esperamos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y bueno, pueden abrir sus micrófonos y saludar a los hermanos, las hermanas. Manuel, ¿cómo está? Giovanna, ¿cómo te va? Bien. Hermano, sabes que Giovanna dice, ¿por qué vamos a saludar si no hemos cantado? Ah, bueno, porque es que aquí la que canta los coritos es Giovanna, tiene días que no canta coritos. La idea, ¿ves? Priscila, Podemos Fuiste la cantar idea. una estrofa. Podemos cantar una estrofa del himno 518. Dice, Ya va, hermano, no te escuchamos. podemos, Repítelo. Te escuchó. podemos cantar la estrofa y el coro del himno 518. 518 dijiste. Es que se escucha el cortado. 518. 518. En soledad y oscuridad, en el Getsemaní, la copa amarga de mi mal, Jesús bebió por mí. En soledad
sangró y expiró, mi Salvador agonizó por mí. Gracias. Saludos, hermana Carmen, ¿cómo está? Hermana Carmen, buenas noches. Saludos a los hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo le digo? A todos. Hola, Vladimir. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, usted. Hermano Adolfo, ¿cómo Bien. está? Ana Carmen, Buenas noches, pues. Hermana Loaiza. ¿Cómo están? Aquí ¿Cómo le ha está la ido? presentación de la... Yo no les oigo nada, no les oigo poquito, les oigo muy bajo. ¿Me ¿Y escucha? eso qué pasó? Parece que no, este aparato se está dañando. Oh, No, a mí también me pasa lo mismo. Pero Bueno. yo Que, pongo un parlantico, a veces me ayudo con un parlantico para que se escuche mejor. que el Señor les bendiga, pues. Amén, hermana. hermana Carmen, Señor le guarde. Ay, mijo, el Señor les guarde. El Señor les Amén. guarde. Hermana Carmen, Ay. descanse. Priscila, ¿cómo está, Priscila? Hola. Enrique, sí, el hermano Luis Enrique. Ya está grande. Ya te vi, está grandota, Priscila. Giovanna, te estoy viendo. Me da un corito, no me lo has querido cantar. Me debe un corito. Giovanna tiene tiempo que no nos canta corito. Saludos al hermano Vladimir Pinto, que hoy hemos Priscila no canta. Hermano, saludos. un saludo, don. También. Bueno, saludos a todos, pues. Ya. Dale, pues, hermano, Señor le guarde. Labores. Ok. Buenas noches, pues. Saludos a todos. Chao, Luis. Chao, Vladi. Marco Antonio. Mari. Ya te llamo, Junior. Dale. Hasta luego, Marlene. Señor les bendiga. Pues, buenas noches. Chao, Marco. Cayeron en Callapa, ¿no? Se pasaron. Callapero. No, eso no se llama callar, pero se llama unanimidad, que es distinto. Echaron suerte, Junior. Sí, sí, no. ¿Viste cómo cristianizaron esa palabra callapero? Unanimidad. Y además, así dice la Biblia, que debemos estar unánimes en un solo espíritu. Un solo espíritu. Acuérdate que la suerte cayó sobre Zacarías y tuvo la bendición del ángel ahí echando el incienso. Oye, se pasa estos hermanos espirituales. Chao, esas niñas tan bellas. Me voy que me sigan dando. Chao, princesas. Amén. Amén. Dale, pues, hermano. Saludos. Priscila, ¿qué te pasó? Priscila, ay, no. Marcos sí se está riendo. Es una foto, que está ahí contento. Ay. Viste, ahí está contento. Dile, y esa foto tan muy contento. Dile. Ajá. Mírala, mira la foto. Mire, parece un muchachito. Parece un muchachito. Estaba bebecito. Ok. Bueno, vamos a despedirnos del hermano Marco. Saludos al hermano Amoroso, la hermana Minerva. Y saludos a la hermana Loaiza, dice aquí, la hermana Marlene Loaiza de Cupevo. Saludos, hermana Marlene. Y la Señor le guarde. Marevo todavía no está hecho de noche, muy tarde. Ah, bueno, está bien.